Hola a todos, todas y todes, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Nave de los Sueños y este ciclo de cine independiente y de autor que hacemos en conjunto con la Biblioteca Nacional. Noviembre, mes que estamos festejando, que llegamos a las 1000 funciones, ya 16 años de este ciclo, así que bueno, como les digo y como les dije de estos otros martes, también muy contentes de poder seguir haciéndolo de esta manera. También les contaba en las funciones anteriores que estuvimos programando películas que de alguna manera nos hacen viajar. En las dos anteriores viajamos un poco en el tiempo, de alguna manera espacialmente también, porque recorrimos y recordamos de algunos espacios icónicos de todo lo que tuvo que ver con la movida cultural independiente de los 80 y los 90 en Buenos Aires. Y hoy vamos a seguir con el viaje, ya no tanto temporal, pero sí espacial y geográfico, porque vamos a estar compartiendo con ustedes El Canto del Tiempo, documental dirigido por Mana García, que está del otro lado de la pantalla virtual, que además tiene, el protagonismo de los chicos de Tonolec, Charo Bogarín y Diego Pérez. Así que es un documental que está para aprovechar, para disfrutar, así que vamos a estar charlando un ratito, pero después los vamos a dejar para que lo disfruten. Y como les decía, entonces se trata de un viaje musical, pero un viaje también geográfico, porque a través de la música y a través de la búsqueda, el director y los chicos de Tonolec nos llevan entonces por espacios muy interesantes, geografías muy interesantes de nuestro país. Así que, bueno, para ya empezar a hablar y que yo no siga diciendo zaraza, te voy a saludar a Mana, que está del otro lado de la pantalla. Hola, Mana, ¿cómo estás? Bienvenido a La Nave de los Sueños. Hola, muchas gracias. Hola a todos, gracias por la invitación y un placer estar acá. Y para nosotros es doble placer también porque este docu lo teníamos programado para marzo, si yo no me equivoco, marzo-abril de 2020, para hacerlo de manera presencial, y bueno, ya sabemos todos lo que pasó, que no fue posible, así que bueno, por suerte lo podemos compartir de esta manera con ustedes. Bueno, Mana, a ver, contanos un poco ¿cómo llega a ser realidad El Canto del Tiempo? ¿Cómo encarás este viaje y este registro documental junto con los chicos de Tonolec? Bueno, esto te diría que empieza allá por 2012. En 2012 yo tengo oportunidad de trabajar con los chicos de Tonolec en una serie de documentales que hice para Canal Encuentros sobre procesos creativos, que se llamó Polifonía. Y en esa serie quedamos en contacto, ellos estaban como muy contentos de la manera en que yo había registrado parte del proceso de ellos. Pero también al mismo tiempo, ellos tenían muchas ganas de hacía mucho tiempo de grabar lo que es la piedra angular del proceso creativo de ellos, de cómo comienza. Que siempre comienza con visita a las aldeas y a las comunidades para conocer de primera mano, ¿no?, los cantos, la lengua, aprender de la lengua, embeberse también un poco de la cosmogonía de estos pueblos originarios. Y cuando ellos habían hecho sus álbumes anteriores, antes que yo los conozca, habían enfocado mucho su búsqueda en la comunidad com. Y movida también un poco por sus raíces, Charo estaba como buscando también ahora un poco explorar el universo guaraní. Entonces, en ese proceso que yo hice con ellos allá por 2011-2012, ellos me dejaron ver su proceso creativo de la primera canción guaraní que estaban componiendo. Una creación original de ellos, una composición nueva, digamos, a partir de lo que Charo estaba aprendiendo guaraní con un maestro guaraní. Y ellos me dijeron, ¿sabes lo que estaría buenísimo que hagamos en el futuro? Que vengas a grabar la parte del proceso, digamos, que está antes del estudio y antes de la composición, que no es estrictamente musical, sino que tiene mucho más, y de la cual nosotros no tenemos registro de lo que hicimos durante 10 años con la comunidad, pero que hubiese sido alucinante poder mostrarlo. Entonces, ahí como que nació como, dale, yo me recopo, medio como el compromiso tácito,
Para mi sorpresa, muy pocos meses después me llamaron y me dijeron, nos vamos a Misiones a visitar 4 comunidades. Fue como, pará, ¿cómo? Organizamos bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a filmar? Y lo que sucede es que, claro, las comunidades que se abran y que puedas vos programar una visita no es tan simple. Ahí uno tiene que hablar con la autoridad del cacique, ver si ellos están dispuestos, contarles qué es lo que uno hace y demás. Y lo que había sucedido ahí en el medio era que Tonolec venía teniendo relación con unos músicos misioneros que se llaman Caroso Zueta y Nerina Badar, que están en la película y fueron de algún modo nuestros guías musicales, porque ellos trabajaban con estas comunidades asiduamente, las visitan asiduamente, están cerca, y le comentaron a estas comunidades, hay unos chicos, Tonolec, miren lo que hacen esto, con los cantos originarios, quieren venir a visitar la comunidad y un poco a aprender de lo que ustedes hacen. Y fue como muy inmediato, bueno, que vengan la semana que viene, algo así. Fue, así, muy imprevisto. Así que, de algún modo, la película llega a mí, que yo ir a buscarla. Esto de vínculo y esta idea de hacer algo con esto viene por una charla improvisada con Tonolec y con la velocidad de que este contacto guía musical consiguió esta posibilidad mucho antes de lo que esperábamos, encima en medio de un verano, de vacaciones y demás. Y eso, visto desde el hoy, eso configuró a poder hacer la película que finalmente hicimos, porque esta sensación que yo tengo de que fuimos sin mucho preconcepto a las aldeas, con una mirada muy libre, poco preconcebida de venimos a buscar esto, que es algo que por ahí viene más de una configuración de los rodajes de ficción, ¿no? Donde uno va a ejecutar lo planificado. No sucede tanto, pero sí que en el documental hay visitas previas, las estaciones, los personajes, vamos a encarar de esta manera. Y yo diagramé un rodaje mucho más de, vamos a hacer un registro, para ver si en el material hay algo que pueda ser el día de mañana, algo que no sabemos si es una serie, un documental, un largometraje, o era simplemente algo que iba a acompañar el lanzamiento del próximo disco de Tonolec y acompañar ese proceso. Entonces, por eso te digo que esta forma tan improvisada del nacer del proyecto, o al menos nacer del rodaje, también fue una bendición en cuanto a que nunca corrimos ese riesgo que a veces uno puede caer en preconfigurar un poco el rodaje desde la distancia, porque tengo pocos días, pocas horas, tengo que aprovecharlos, y eso a veces te aleja del estar permeable a lo de la cámara. Nosotros todo el tiempo es como, traigamos lo que podamos y lo que la realidad nos dé. Y creo que eso también configuró un poco el tono de lo que se fue construyendo después encima de eso. Volvimos de ese viaje con 12 horas de material, que es nuestro bruto, 12 horas de material, pero sí tuvimos ahí un poco la lucidez de decir, bueno, vamos a filmar todo a 2 cámaras, porque la aldea es algo muy amplio, y lo que pasa es demasiado amplio como para, con una cámara siempre vas a estar corriendo el riesgo de perderte algo, y la ansiedad de estar grabando algo y saber que te perdés de otra cosa, querer apurar un poco, termino esta situación rápido para no perderme el otro. Entonces mucho está filmado a 2 cámaras, para tener esa riqueza después en el montaje, y a veces las 2 cámaras se dividieron en 2 situaciones distintas. Así que medio así nace esta génesis. Está buenísimo. Está buenísimo lo que nos contás. Y bueno, ahí un poco ya nos fuiste diciendo, pero eso, ¿cómo fue llegar a esos lugares? ¿Cómo fueron esas jornadas de rodaje? Hay veces que pienso que cuando vamos o llegamos a un lugar que por supuesto está lejos, además de distancia, en una de esas porque son distintas cosmogonías, distintos modos de vida, digamos,
bueno, desde qué lugar una se pone, ¿no es cierto?, para no ser como bueno, yo acá vengo a contar cómo es la realidad de estos lugares o de estos pueblos o de estas comunidades, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿cómo había sido esa llegada, cómo fueron propiamente dicha, esas jornadas de rodaje, y qué te llevas vos, digamos, de ese intercambio que hubo? Sí, bueno, es tal cual vos decís. Uno llega a un lugar a tocar la puerta y ver si te invitan a pasar. Y para que te inviten a pasar, uno primero se presenta, no espera que entro y enseguida me convides un mate, primero te cuento quién soy, se va soltando la cosa. Nosotros llegábamos ya con la mano de estos guías musicales, que eso nos abre mucho las puertas. Segundo, nosotros llegamos diciendo, venimos con un equipo de filmación porque nosotros queremos tener registro de esto que ustedes hacen, de lo que ustedes son y de que nosotros creemos que podemos aprender algo. Pero primero llegábamos, las cámaras quedaban en el auto, en la camioneta, porque muchas aldeas están en lugares que puedes quedar con 4x4, por caminos que si no te quedás, ¿viste? Y recién después de que se había establecido el vínculo de confianza humano, obviamente mucho más guiado por los chicos de Tonolé y Cardoso y Nerina en los guías musicales, que por nosotros ahí éramos más observadores que acompañamos. Recién ahí preguntábamos si podíamos bajar las cámaras y siempre nos dijeron que sí. Pero siempre con mucho respeto a la autoridad que representa el cacique, que bueno, son cuestiones que uno tiene que respetar, ¿viste? Por ejemplo, recuerdo una situación que hubo que llegamos y el cacique no estaba, y ahí tuvimos una duda si mientras podíamos filmar planos de paisajes y no sé qué, y ahí uno está en el límite ya, ¿viste? Uno súper respetuoso, pero decir, pará, esto puede caer mal, ¿viste? Tengo que ser ultra cuidadoso con estas cosas porque no puedo presuponer, o mejor dicho, no puedo ignorar que yo no dejo de ser un hombre blanco de la ciudad, que vengo acá de una manera un poco intempestiva. Ellos fueron muy generosos en recibirnos. Otra cosa también a decir, muy generosos en hacer el esfuerzo de hablarnos en español, en castellano. Porque claro, dada la barrera idiomática que la mayoría de nosotros, salvo Charo, tenía, ellos hacían el esfuerzo por lo que preguntábamos contestarnos, ¿viste? Entonces, ¿cómo uno no va a hacer el esfuerzo de contenerse y bueno, espero una hora más hasta que el cacique llegue? Seguramente va a estar todo bien por filmar un plano de un paisaje, pero bueno, por si acaso, te contenés. Entonces, nosotros éramos muy cautelosos con eso, pero también lo que sucedía es que, como el encuentro era musical, ahí sucedía un poco la magia del lenguaje universal de la música. En cuanto los chicos de Tonolé les dicen, bueno, nosotros les mostramos lo que hacemos, venimos trabajando con otras comunidades, y les cantaban un canto en lengua com que ellos habían aprendido y que ya tiene su versión Tonolé y su interpretación Charo, ahí un poco como que ya era la mejor carta de presentación, porque era como legitimar, mirá, el trabajo que nosotros hacemos, cuando alguien nos lo enseña, nos lo llevamos con nosotros, lo difundimos, lo llevamos con orgullo, lo mimamos, lo cantamos. Entonces también ahí es como que ya, la verdad que el clima era bastante cordial, pero sí, es verdad, a veces por autocensura propia de uno, también por las distancias que existen que vos decís, al principio había unas miradas así incómodas, de desconfianza. Yo, de hecho, creo que en el montaje de la película, en las primeras visitas, hasta intencionalmente se nota eso, para mostrar cómo la música de a poco va rompiendo. O sea, no dejamos de ser ajenos a la aldea. ¿Viste? Uno llega con su 4x4, con sus cámaras,
también con la cámara, esto yo lo vengo pensando mucho ahora, la cámara también como metáfora de un modo de representación, que son las imágenes capturadas y el cine, propio de nuestro lado del mundo, Claro. propio de algo que nosotros legitimamos como el cine es un modelo de representación de nuestro, pero que quizás en ellos no. Entonces, ¿cómo ven ellos la cámara? ¿Viste? Me parece que primero tienen que entender las intenciones, y eso estuvo bueno que quedó así. De hecho, te digo que si en las 12 horas de material hay una mirada a cámara, es mucho. Claro. Realmente ellos estábamos ahí, éramos personas, no éramos cámaras, ¿viste? Y eso también nos pasó en las comunidades de Brasil, que también fuimos a retratar después. Lo mismo, ¿viste? Como muy naturales ellos, desde el momento en que sos bienvenido, se comportan como si vos estás o no estás, ahí es Claro. indistinto. Y ellos no tenían mucha visita de equipos así de filmación, ¿eh? Les preguntábamos y no era tan asiduo, pero tampoco era como una cosa que no podían dejar de mirar las cámaras, ¿no? Claro. La verdad que eso fluyó muy. Y a ver, contame un poco cómo eligieron, cómo decidieron, si fue una decisión tuya, si fue una decisión del equipo, el nombre en realidad del documental, El Canto del Tiempo. Ahí mismo inclusive se va contando, bueno, la relación que tiene con lo que ellos hacen con la música, ¿no es cierto? Y bueno, y el canto propiamente dicho, y con la relación con la naturaleza y con las cosas que ellos hacen. Digamos, que bueno, cuando hablamos de ritmo en la música, cuando hablamos también de ritmo, por supuesto, en el cine nos estamos refiriendo al tiempo, digamos. Pero bueno, a ver, esas fueron como todas ideas que se me fueron disparando a mí, pero ¿cómo surgió el nombre del documental también? Bueno, el nombre surge de la primera charla con nuestro equipo, fue como, había que ponerle un título provisorio al mail, proyecto tal, y Igor, que es el director de fotografía, y él también es director, y un colega muy talentoso, él, que me puso El canto de los antiguos como Ajá. título provisorio, por todo lo que yo le había contado, che, mirá lo que me cuenta Charo y lo que me cuenta Caroso sobre los guaraníes, a diferencia de la sonoridad viene por este lado y en ellos tiene un lugar central los chicos, porque ellos piensan que a través de sus cantos también es una moda de enseñanza, de legado cultural, Entonces quedó ahí y me acuerdo que en la respuesta de ese mail yo le dije, para mí está bueno el título, para mí es El Canto del Tiempo. Y quedó y nunca más se discutió. Y todo venía de este lugar del rol que tiene la música en la comunidad eh, donde los niños tienen un lugar protagónico en lo que es el canto. Y tienen un lugar protagónico por una razón, obviamente que eso impregna al tipo de sonido, ¿no? Es un tipo de canto infantil, en un timbre, en un color que es característico de ellos, que también es interesante eso, cómo obligó a Charo a cambiar su registro Ajá. y ponerse al servicio realmente de esta sonoridad, a diferencia de los cantos en lengua com, que eran como más profundos, más rituales. Si en lengua com los cantos que más te movilizaban eran aquellos entonados por las abuelas, que tenían como esa cosa de profundidad ritual y demás, acá eran los niños, y ellos tenían esta concepción y esta mirada de que así, a través del canto, están educando y transmitiendo los valores de generación en generación. Esta idea de que este canto que se oye en la selva misionera milenario, ese mismo se va repitiendo de manera circular y encima tiene una forma circular de bailar. Entonces como que cayó de una manera natural a partir de lo poco que sabíamos y el rodaje lo fue a confirmar de vuelta. No era una preconfiguración de, no, porque queremos que esto sea un ensayo sobre la visión circular del tiempo y la concepción filosófica de... No, era como, lo que nos gustó mucho era la idea de que en el título esté el canto, de que exprese que de algún modo
cuando nos preguntan, o nos preguntaban a lo mejor en tiempo pasado sobre el proyecto que estábamos en curso haciendo, decíamos, es un documental musical. Musical porque hay música todo el tiempo y porque la película se estructura a partir de la música. ¿Por qué lo del canto? Porque de algún modo nos dimos cuenta también ya desde el primer momento que empezamos a ver lo que había delante nuestro, de que esto podía tener a Tonolec como vehículo, podía tener a Tonolec como hilo conductor ocasional o protagonistas ocasionales, pero que no era una película sobre Tonolec, donde nos teníamos que encargar de contar la prehistoria, cómo fueron sus discos anteriores, cómo se conocieron, cuál es su recorrido. Digamos, en ese sentido, eh, ya veíamos como que, bueno, claramente esto se despega y no es un material promocional de un lanzamiento de un disco, donde uno cuenta ahí medio la génesis solo de lo que pasa en el estudio de grabación, sino como es la excusa de que estos pibes van a las comunidades nos permite contar de qué se trata, de la música guaraní. Claro. Sin tecnicismos y sin que esto sea una exploración académica musical, pero sí de impregnarte de esos sonidos y de esa energía de cómo hay una comunidad en la selva misionera, pero también en Brasil y Paraguay, pero me refiero a que habita hoy en día en el mismo territorio que estamos nosotros, muchas veces nosotros, como vos decías antes cuando empezamos, en una distancia que enorme, porque ves esto y decís, esto tiene que estar más difundido, ¿cómo puede ser que esto está pasando ahora y todas las cosas también que se desprenden de lo que ellos hacen están buenísimas para pensar el presente, para pensar el futuro, y estamos como tan lejos al mismo tiempo, tan cerca y tan lejos, ¿viste? Entonces, de algún modo, esto de cómo agarrar el camino de la música en el título, de cómo agarrar el camino de la música en la estructura de la película y todo, fue lo que fuimos descubriendo a medida que lo íbamos haciendo. Bien, bueno, y a ver, yo pienso, ¿no? Porque a mí particularmente lo que me pasa es cuando veo documentales como este, que de alguna manera yo creo que operan, a ver, alguna especie de transformación en mí, digamos. Yo creo que operan alguna transformación también en todos los que ven este tipo de trabajos. Y es como que de alguna manera a mí me dicen, bueno, tengo que hacer las cosas de otra manera, ¿no es cierto? A ver, quería saber si precisamente, porque además ellos también lo plantean como una búsqueda, ¿no es cierto? Como empezar a buscar, digamos, no ir con una idea de decir, bueno, quiero encontrar esto, como vos también decías recién, digamos, sino, bueno, de ver qué es lo que va pasando. Y entonces ahora la pregunta es, ¿de qué manera el hacer este documental en una de esas también operó algún tipo de transformación en vos, en tu trabajo, en cómo pensás también lo audiovisual a partir de experiencias como esta? Mira, de múltiples maneras. Por ahí podría decirte, hay algunas que tienen que ver con los procedimientos, ¿no? Con metodologías de trabajo, procesos creativos y demás, que esto, en algo por ahí que yo ya tenía como intuición, me lo terminó de confirmar, de esta idea de que me interesa mucho los rodajes que tienen poco de preconcebido, y que tienen mucho de descubrimiento, y que creo que una cosa a veces propicia a la otra. No ir a filmar por filmar, ir preparado para un marco, pero dejar muchas cosas abiertas para que la aparición de lo inesperado o de lo que te sorprende o de lo que así también te aparecen cosas que después terminan estando fuera del corte porque la estructura que encontrás para ordenar el relato no puede contener eso y a veces uno tiene que sacrificar. Pero bueno, desde esos procedimientos hasta cuestiones por ahí más profundas, más humanas, como tiene que ser, mira, te voy a contar una anécdota que por ahí es una cura de humildad, que tiene que ver con que cuando llegué a ver el material completo de vuelta, me di cuenta que si vos te fijas, las canciones tienen un solo acorde.
Ajá. Ninguna canción tiene más de un acorde. La melodía sí, pero la base es una guitarra tocada de una manera característica, que es una guitarra tocada al aire, es decir, uno escucha como un mantra. Y lo primero que me pregunté desde mi cabeza todavía preconfigurada, aún después del rodaje, material por primera vez, pensando si esto puede ser un largometraje, es decir, ¿cómo voy a hacer una película que quiero que en su título se llame El Canto, que el protagonista sea el canto, si estas canciones tienen un solo acorde? ¿Cómo sostengo Claro. más de 15 minutos esto? Y claro, ahí es que yo todavía estaba por ahí configurado con que todo tiene que ser un giro, todo tiene que tener una tensión, todo tiene que tener un conflicto, que también es una palabra que nos generó mucho ruido en el proceso, esta por ahí forma preconfigurada de buscar historias que tengan un conflicto como motor y demás. Y claro, y fue recién después cuando me saqué el peso de, bueno, ¿y si es un solo acorde, qué? ¿Qué hay detrás de ese acorde? Y ahí empezás a tirar del hilito y ves, no, claro, es un solo acorde porque en el fondo el canto es un canto que se repite, no está mal que sea un mantra porque tiene un sentido, y la aparición de los niños, son estos niños y son los abuelos que también fueron niños que la cantaron, y claro, en la simpleza estaba la profundidad también. Y ahí fue como la decisión, bueno, a riesgo de que al espectador le quemes la cabeza, porque todas las canciones tienen el mismo acorde, es dale, que dale, justamente estamos yendo y quedándonos fascinados mirando y escuchando algo que en un lado nos aparenta una simpleza y después te das cuenta que en esa simpleza hay algo más. Entonces, eso por ahí, ya como te estoy diciendo cosas que son por ahí más de mirada de director, realizador, ya eso me cambió. Y después en cuestión humana, creo que a todos los que estábamos ahí, estábamos como en ese umbral en el que estábamos por ser padres y estábamos ya tipo o proyectando ser padres con nuestras parejas o demás. De hecho, mientras hacíamos la película, nacieron 4 o 5 pibes, ¿viste? Ahora, eso no sé si nos predispuso o ya lo que pasa es lo suficientemente fuerte, pero nos impactó mucho la relación horizontal que hay en la organización de la comunidad con los chicos. Entramos por la música a ver eso, el lugar protagónico que le dan, pero después empezás a ver que en la crianza de sus hermanos, en los procesos de ceremonias, por ejemplo, cuando estuvimos en Brasil, nos dejaron entrar al OPI, que es como la casa ceremonial, y vas a ver unas imágenes donde aparece una chica fumando una pipa, una nena de 7, 8 años fumando una pipa y bendiciendo ella los instrumentos de los músicos. Y comandadas por los adultos, jerarquizadas desde la mirada adulta, y eso me copó y sentí que era algo que me podía llevar y de lo que podía aprender de no solo poner a los niños en un lugar a mi altura, sino también yo ponerme en la altura de ellos, yo también descubrir o conectar con mi niñez, o con mi alegría del canto, o irme yo tarareando una melodía porque la cantan ellos en el fondo, es porque me mueve algo que por ahí no es difícil, sino porque sí, solo poner una canción infantil. Pero acá había algo, ¿viste? Es una canción infantil, pero no es, como dice Diego en el final de la película, la música no es para llenar un vacío, entretener, no es un relleno, tiene un sentido, nos conecta, nos aúna, en algunos casos hasta te cura, en algunos casos te despierta algo que tenías adormecido. Quizás en esto último que digo, sí también te puedo decir que sí, porque ¿qué pasa? La película tiene el foco en la música y no intentamos nosotros hacer un ejercicio, viste, etnográfico o antropológico sobre una disección de esta comunidad funciona así. Porque primero, porque no somos eso, y segundo, que como realizadores y músicos, nuestra mirada va por otro lado e intenta conectar desde otro lugar. Ahora, si a través de la música hay canciones que hablan sobre la tierra, hay canciones que hablan sobre Ñanderú,
el Dios Padre, hay canciones que hablan sobre el cuidado y demás, está buenísimo conocerlos a través de la música. Pero en ese conocerlos a través de la música, también es bueno conectar con algunas ideas súper simples que dicen, que la sensación que yo tenía adentro era algo así como, me están diciendo algo que siempre supimos, en realidad. No es una verdad revelada, pasa que la tenemos tapada, olvidada, pasados por la locura diaria de lo que es vivir por ahí en una gran ciudad como me toca a mí. Entonces, como que por ahí lo que vos me preguntabas de qué manera me transformó también fue como un poco, che, está buenísimo lo que dicen y está buenísimo darme cuenta que yo en el fondo lo sabía. Pasa que no estoy enfocando ahí la idea de los niños. Los niños son el futuro. Nos parece una obviedad. Ahora, ¿ponemos nosotros a los niños en ese lugar? Me parece que no. ¿Viste? Y ellos con algo tan simple donde, che, el canto puede ser reservorio cultural y delegado de nuestra forma de ver las cosas, de nuestra cosmogonía. ¿Quién tiene sentido que lo cante? Que lo cante los niños. Parece una cadena lógica de que las cosas se dan así naturalmente porque las tienen claras, ¿viste? Claro, claro, claro. Bueno, está buenísimo todo esto que vos decís, y sí, es verdad. Son cosas que de alguna manera me parece a mí que también está bueno que las plantee en el documental, porque son cosas que de alguna manera sí están en nosotros, pero cuando hablamos de conectar también, viste esta frase, no es, si se quiere, como tan cliché, bueno, de conectar con otras cosas y qué sé yo, pero efectivamente me parece que es necesario reconectar con eso que en una de esas nos puede a nosotros, que estamos como conectados en otro sentido y en otros aspectos, conectar con esas cosas que, bueno, que tiene que ver tanto con nuestro interior, digamos, pero al mismo tiempo con la relación con los demás. Así que sí, eso me parece que de alguna manera, qué sé yo, cuando yo veo el docu, que también lo vi ahora, lo vi hace un tiempo, lo vi cuando se estrenó, si no me equivoco, en el Bafisi, creo que del 2019. 2019. Que además me acuerdo que fue una función bastante linda porque fue en el anfiteatro del Parque Centenario, o sea, también, digamos, dentro del marco donde se pueden hacer las proyecciones de cine, digamos, y que están buenísimas las salas de cine, pero un documental como ese, en un lugar así, también estaba bueno que sea esa la circunstancia, pero digamos, Sí. todo eso te invita a ese tipo de conexión. Y un poco también en relación con esto, ahora sí te quería preguntar eso, ¿cómo había sido la recepción en general que vos tuviste cuando se estrenó el docu, bueno, y en los distintos espacios, ¿no es cierto?, donde estuvo. Sí. Bueno, la recepción estuvo buenísima. A nosotros nos costó muchísimo terminar la película. La película buscó, como toda producción independiente, buscó modos de financiamiento que en nuestra realidad, no te diría argentina, latinoamericana, extendería a latinoamericana, uno va haciendo las cosas de a puchitos y muchas veces trabaja para ver si consigue financiamiento, presentándose a proyectos y demás. Bueno, éramos continuamente rebotados en todos lados. A veces hace el chiste interno, cuando preguntabas del título, hacemos el chiste interno que se llama El canto del tiempo, por lo que tardábamos en hacerla. Pero bueno, como te decía al principio sobre cómo nació la película, también eso configuró lo que la película es. El dejar pasar el tiempo, el repensar sobre el material, el decir, la hago con lo que tengo, un poco también con una cosa así como, me manejo con estos materiales austeros y simples, no pretendo adornar nada, lo que tengo es esto, también muy impregnado de cómo lo que uno percibe en las aldeas y funciona. Así que ya estábamos contentos nosotros por estrenarla, ¿no? Pero lo que pasó en el Bafisi y en otras exhibiciones presenciales que hubo, cuando los festivales todavía estaban en situación de presencialidad, fue muy fuerte porque por ahí nosotros teníamos el registro de cómo en alguien que conoce la película opera cierta cuestión de emoción, porque digamos, al ser una película 100% documentada que no tenía
preconfiguraciones sobre conflictos, cambios, giros, sino que era como, nos vamos a hacer una película sensorial a través de la música que escuche los sonidos de la selva, las pausas, el ritmo de la selva y todo eso. No sabíamos si eso era atrapante solo desde una cuestión estética, auditiva, cinematográfica, o si. Y la devolución que tuvimos así fue como de gente muy emocionada. Estuvo bueno porque de gente que le tocó alguna fibra que nos dijo, yo soy descendiente de guaraníes y nunca me pasó esto, hasta gente que no había escuchado nunca música guaraní y que estaba súper movilizada, una recepción de mucha gente movilizada, ¿viste? Que estuvo buena. Y después de eso nos permitió también recorrer mucho el mundo, te diría. Estuvo en más de 30 festivales alrededor del mundo, recibimos premios de Brasil, de España, de Paraguay, en Argentina también, o sea, tuvo muy buena recepción para algo que nos costó mucho, entonces es doblemente gratificante, ¿viste? Y sobre todo porque nosotros también un poco cuando estuvimos 7 años intentando conseguir un financiamiento y finalmente decidiendo, "No, hagámosla como podemos, tardaremos más, será más austera, más escueta de lo que alguna vez soñamos, pero bueno", en parte uno también es movilizado y traccionado por cierta sensación de que uno le debe esa confianza a las comunidades de que nos abrieron la puerta, si bien nosotros no nos vendimos ante ellos como nosotros somos los divulgadores de la cultura guaraní, no. Claro. Sí, de que si algo que me tocó tanto, que vos me enseñaste, uno se siente con decir, "Bueno, tengo que tener la fuerza de difundirlo". O sea, viste, tengo todas las herramientas a mano, puedo tardar más, me costará más, tendré menos ayuda, pero bueno, también fuimos muy movidos y traccionados por eso, entonces es muy gratificante mostrar la película cuando se acerca un espectador que no conocía nada de esto. Viste, como un pequeño grano de arena en, no solo en promover o difundir la cultura guaraní, sino yo extendería a que nuestros pueblos originarios son pueblos vivos, culturas vivas, que habitan nuestro mismo suelo. Hoy, cuando iba al colegio o a la escuela primaria, me hablaban de los pueblos originarios en tiempo pasado. O sea, no sé si te habrá pasado lo mismo, pero era como algo común. Era como la prehistoria. Era la prehistoria, ciertas ilustraciones medias museísticas, ¿no? Sí. Había como que bajarlos a la realidad, y uno tenía poco de donde agarrarse para bajarlo a la realidad. O sea, cualquiera, digamos, el común denominador en la escuela era hablar en tiempo pasado. Claro. Y bueno, me parece que está cambiando eso bastante. Te digo, en parte, no gracias a esta película, a muchas cosas que pasan, en parte a los músicos de estos de misiones que trabajan con los guaraníes, y sobre todo a ellos, porque lo que me cuentan estos guías musicales que los conocen a estas comunidades desde los años 80, fueron el propio cacique de las comunidades allá por los años 80 que le pidieron difundir lo que nosotros hacemos. Claro. Durante mucho tiempo las comunidades sobrevoló una cosa de cerrémonos, porque si nos mezclamos con el yorubá, como nos llaman, al hombre blanco, nos corrompemos, nos vamos de nuestra tradición. Pero ¿qué le pasó? Probablemente es ese mismo encierro por estas cosas que te digo, lo que se llenó fue con prejuicios. Lo que vos no mostrás, el hombre blanco se encargó de etiquetarlo. Claro. Es decir, son pueblos atrasados, son pobres, pero no de reconocer la riqueza que tenían, porque nadie las mostraba. Pero la iniciativa nació de ellos. Cuando se acercaron los primeros músicos, "Che, esto que hacen está buenísimo, bueno, ¿querés difundirlo?". Hoy ya graban, muchas cosas las sé por Diego, que colabora como productor en esto del disco de Tabamirí, en su último disco como solista, canta un chico que hace rap en mapuche, alucinante. Claro. Hay una cosa también de difundir, cuando también vos difundís y sos vos el que mostrás lo que sos, evitas un poco el prejuicio que a veces el hombre blanco ha puesto muchas etiquetas y prejuicios
que esto es algo también que a mí me tocó mucho durante el proceso, esta idea de que siempre estábamos mirando a las comunidades por lo que les falta, presuponiendo ya desde una mirada ya extrema nuestra, del hombre blanco, de que si vos a este le falta esto, es porque vos presuponés también que ese es completo. O sea, es todo jugado desde tu sistema de ideas, tu Sí, como visión. Entonces, viste, señalan pobres, miren, no tienen, no sé, no tienen, no tienen calzado, están descalzos. Y, viste, pero pará, están descalzos, pero ¿por qué? Por ahí no quieren estar descalzos, no están en conexión con algo que nosotros perdimos y que nosotros le ponemos cabo. Nosotros vivimos en un noveno piso, no pisamos la tierra nunca. ¿Quién está más apartado? ¿Quién está sí, más corrido del eje? Y, y en general, cuando vos ves, hay excepciones obviamente, pero cuando vos ves el grueso del tipo de abordajes que hay, casi siempre, a veces miradas que vienen de lo periodístico y demás, son siempre señalando falta, 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 falta. Y bueno, a mí me parece que por ahí la contribución de una mirada que ve más desde el arte, desde otra sensibilidad, es para rescatar algo que hay, algo que tienen, algo que te conecta, algo que te interpela, algo que te obliga, como decías vos, a preguntarte cosas de tu realidad, de tu existencia, de tu condición. Y bueno, y está buenísimo cuando pasa eso. sí, sí, totalmente. Y claramente el canto del tiempo es un ejemplo, a mí me parece, de eso. O sea, yo te iba preguntando cómo había sido y demás, pero me parece que desde el vamos, además por lo que van contando también los chicos de Tonolec, se nota esa apertura a que sean ellos mismos, digamos, las comunidades quienes se cuenten, digamos, por supuesto, ahí estabas vos con la cámara, ¿no es cierto? Digamos, pero son ellos los que hablan en primera voz, a mí en primera persona me gusta siempre decirlo, así que eso me parece que está buenísimo, y también está bueno que el documental mismo y cómo se fue produciendo, los haya llevado por ese camino, así que está genial, está genial. Bueno, si te parece, vamos a ir cerrando, así ya los dejamos para que puedan ver el canto del tiempo. Como les decía, yo creo que es ya la tercera vez que la veo y me sigue pasando de que vuelvo a conectar con un montón de cosas y me sigue pasando que termina el documental y termino cantando también alguna, obviamente como me sale a mí que no lo voy a hacer para evitarnos un mal rato, pero digo, invita a que efectivamente conectemos con esas cosas. Y bueno, y precisamente creo que eso también se trata cuando yo hablaba del viaje y demás, que nos lleva a otros espacios, así que está buenísimo. Mana, yo te agradezco un montón. De nuevo, primero porque ya me acuerdo que inclusive cuando habíamos hablado a principios de 2020, el sí fue de una, así que te vuelvo a agradecer por la generosidad. Por un lado eso, y por otro lado, bueno, obviamente por haber hecho este documental y bueno, junto a los chicos de Tonolec, que la verdad que es un placer también verlos y escucharlos. Así que bueno, muchas gracias por todo eso. No, bueno, gracias a ustedes. Felicitarlos por estas 1000 funciones, que es impresionante, lo que demuestra también una, un amor por lo que hacen, una tenacidad en sostener el proyecto durante tanto tiempo, con todos los vaivenes que existen en nuestra realidad. Y bueno, nada, después al público le sugiero auriculares, porque hay mucho detalle sonoro que me parece que está bueno apreciarlo. Es un viaje musical, un viaje que nos lleva a la selva misionera y que espero que disfruten. Sí, seguramente que sí, seguramente que sí. Así que, bueno, como siempre les digo, el link con la peli queda acá abajo durante una semana, así que también, esto se los repito siempre, aprovechen para verla y para recomendarla, así, bueno, pueden muchos más disfrutarla.
Sí, así que bueno, hasta el martes que viene, que nos volveremos a encontrar para seguir festejando y seguir compartiendo cine argentino. Y bueno, y disfruten del Canto del Tiempo entonces.